Acabas de invertir millones de dólares en un cine. Tienes pantallas gigantes, sonido envolvente, cientos de asientos y funciones completamente llenas durante el estreno más esperado del año. Desde afuera, parece el negocio perfecto. Cada persona compra una entrada y tú ganas dinero. Pero hay un problema. Aunque todas las salas estén llenas, podrías terminar la noche sin ganar prácticamente nada con las entradas. El estudio propietario de la película puede quedarse con casi todo el dinero, mientras tú continúas pagando empleados, alquiler, electricidad, mantenimiento y equipos que cuestan cientos de miles de dólares. Entonces, ¿cómo sobrevive un negocio que casi no gana dinero con el producto que supuestamente vende? La respuesta no está en la pantalla, está en el vestíbulo, dentro de una cubeta de palomitas que cuesta centavos producir, pero puede venderse por $8. En este video descubrirás por qué las películas son solamente el anzuelo, cómo los cines utilizan los precios para identificar a los clientes dispuestos a gastar más, y por qué incluso la cadena más grande del mundo podría quedar al borde de una crisis después de una mala temporada de estrenos. Abrir un cine exige mucho más dinero de lo que parece. Un pequeño cine independiente de 2 salas puede requerir una inversión de entre 500,000 y $1,500,000 de dólares. Un multicine de 6 a 10 salas puede costar entre 5 y 25 millones, especialmente si se construye desde cero, y ofrece asientos reclinables, sonido premium y otras comodidades. Un edificio de 10 salas puede superar los 18 millones de dólares antes de instalar un solo proyector. Y después viene el equipamiento, una parte que casi todos subestiman. Un proyector láser 4K puede costar entre 60,000 y 150,000 dólares. En 10 salas, solamente los proyectores pueden acercarse al $1,500,000. A eso debes añadir sistemas de sonido Dolby Atmos, asientos reclinables y todo el equipo necesario para mantener la experiencia competitiva. La verdadera inversión no está únicamente en el edificio, sino en toda la tecnología instalada dentro. Entonces, ¿por qué alguien entraría en este negocio? Porque durante casi un siglo el modelo funcionó. Las personas no tenían otro lugar donde ver una película en una pantalla enorme, con un sonido potente y rodeadas de cientos de espectadores reaccionando al mismo tiempo. El negocio dependía de la escasez de esa experiencia. Después llegó el streaming, y esa escasez comenzó a desaparecer. Ahora llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿De dónde sale el dinero? Casi nunca proviene de la película. Cuando se estrena una gran producción, el estudio puede quedarse con casi todos los ingresos generados por las entradas durante las primeras semanas. En algunos acuerdos, el cine podría conservar prácticamente $0 durante el fin de semana de estreno, aunque todas las funciones estén llenas. Con el paso de las semanas, la distribución comienza a favorecer al cine y puede acercarse a una división de 50 y 50. El problema es que, para entonces, la mayoría de las personas interesadas ya vio la película y las salas dejaron de llenarse. Entonces, si el cine apenas gana con las entradas, ¿qué te está vendiendo realmente? Palomitas de maíz. Preparar una cubeta mediana puede costar aproximadamente 50 centavos, pero se vende por $7 u $8. Las bebidas gaseosas cuestan muy poco por porción y pueden generar márgenes superiores al 85%. Y, a diferencia de las entradas, el cine conserva todo el dinero gastado en la dulcería. Ningún estudio ni distribuidor recibe una parte. Por eso existe una antigua frase dentro de la industria: encuentra una buena ubicación para vender palomitas y después construye un cine alrededor. Los números respaldan esta idea. La dulcería suele representar entre el 20 y el 30% de los ingresos totales, pero puede generar cerca de la mitad de las ganancias reales. Las entradas producen más ingresos, las palomitas producen más beneficios. Un antiguo ejecutivo lo resumió claramente. Sin la dulcería, una entrada tendría que costar alrededor de $20 solamente para cubrir los gastos del cine. En realidad, no administras un cine con una pequeña tienda de bocadillos. Administras una tienda de bocadillos que utiliza las películas para conseguir que las personas crucen la puerta. Pero aquí aparece la parte verdaderamente ingeniosa. Los cines mantienen deliberadamente las entradas a un precio relativamente accesible y venden las palomitas a precios muy elevados. No es un error, es una estrategia. No todos los espectadores están dispuestos a gastar lo mismo. Algunos pagarán por la experiencia completa, entrada, palomitas y bebida. Otros solamente asistirán si el precio de la entrada se mantiene bajo. Si el cine aumentara demasiado el precio de las entradas para ganar más con los clientes que gastan mucho, perdería al público más sensible al precio. Por eso mantiene accesible la entrada para lograr que más personas entren al edificio.
Después permite que la dulcería clasifique a los clientes según cuánto están dispuestos a gastar. Un espectador compra el combo más grande. Otro entra, observa la película y se marcha sin comprar nada más. Ambos ocuparon un asiento, pero solamente uno ayudó realmente a financiar el funcionamiento del edificio. Es una estrategia similar a la utilizada por Microsoft cuando vende una consola Xbox con un margen mínimo y obtiene las verdaderas ganancias mediante los videojuegos, las suscripciones y los servicios posteriores. El producto principal atrae al cliente. Las ganancias aparecen en todo lo que compra después. Y los cines han llevado esta estrategia mucho más allá de las palomitas. Los formatos premium, como IMAX, Dolby Cinema y 4DX, permiten cobrar mucho más que una entrada estándar. Incluso durante un año en el que la asistencia general apenas aumentó, estas experiencias llegaron a representar entre el 50 y el 60% de los ingresos por entradas en los principales estrenos. IMAX registró el mejor año de su historia, mientras la industria cinematográfica todavía permanecía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. La estrategia ya no consiste solamente en conseguir que más personas atraviesen la puerta, sino en obtener más dinero de quienes ya están dentro. Entonces, si los cines cuentan con dulcerías altamente rentables, formatos premium y un modelo respaldado por casi un siglo de historia, ¿por qué la cadena más grande del mundo está ahogada en deudas? Existen dos fuerzas principales que están presionando el negocio al mismo tiempo. La primera es que el público dejó de asistir con la misma frecuencia. Antes de la pandemia, cerca del 39% de los adultos estadounidenses iba al cine al menos una vez al mes. Para el año 2025, esa cifra había caído aproximadamente al 17%. La recaudación anual todavía se encontraba un 23% por debajo de los niveles de 2019, y al eliminar el efecto del aumento de precios, la cantidad de entradas vendidas había disminuido casi un 40%. Miles de pantallas desaparecieron y grandes cadenas solicitaron protección por bancarrota. Algunas lograron recuperarse, otras cerraron definitivamente. La causa no es difícil de entender. Durante la pandemia, los estudios redujeron el tiempo entre el estreno de una película en cines y su llegada al streaming. Así enseñaron a millones de espectadores que podían simplemente esperar. Y una vez formado, ese hábito nunca desapareció por completo. La industria quedó atrapada en un ciclo de retroalimentación negativa. Menos personas asisten, los cines ofrecen menos funciones, los estudios envían más películas directamente a las plataformas y el público encuentra todavía menos razones para salir de casa. La segunda fuerza es que las deudas adquiridas durante los años de cierre nunca desaparecieron. AMC, la cadena de cines más grande del mundo, terminó el año 2025 con aproximadamente $4.000 millones en deuda corporativa y otros $4.000 millones en obligaciones de arrendamiento a largo plazo. En su trimestre más reciente, informó una pérdida neta cercana a los $300 millones. Durante los últimos años, la compañía refinanció obligaciones, convirtió deuda en acciones, retrasó vencimientos y recaudó nuevo capital únicamente para mantener sus finanzas en pie. En su propio informe anual advirtió que, sin un aumento significativo y sostenido de la asistencia, una futura reestructuración o bancarrota podría provocar que los accionistas perdieran toda su inversión. Estamos hablando de una de las marcas más reconocidas del entretenimiento. Una empresa que vende cada año miles de millones de dólares en alimentos y bebidas, y que, aún así, podría quedar a una sola temporada decepcionante de enfrentar una crisis. Pero existe una tercera presión, y no es solamente financiera, es estructural. El periodo de exclusividad cinematográfica se está reduciendo. Durante gran parte de la historia de esta industria, una película permanecía exclusivamente en los cines durante unos 90 días. Durante ese tiempo, la pantalla grande era la única opción disponible. Pero durante la pandemia, los estudios redujeron esa ventana a unas pocas semanas, y en algunos casos, a solo unos días. Lo hicieron para mantener los ingresos mientras las salas permanecían cerradas. Pero una vez demostrado que era posible estrenar antes en streaming, nunca se volvió por completo al modelo anterior. Para los propietarios de cines, el efecto es brutal. Una ventana más corta provoca que más espectadores decidan esperar el estreno digital. Eso debilita la recaudación en salas y les da a los estudios una nueva razón para reducir todavía más la exclusividad de la siguiente película. Cada repetición empeora ligeramente el siguiente ciclo, sin que exista un punto claro en el que pueda estabilizarse. Esto quedó demostrado con uno de los estrenos más costosos del año 2024.
Una comedia de acción multimillonaria protagonizada por dos grandes estrellas recaudó apenas $97 millones durante toda su exhibición en Estados Unidos, muy por debajo de lo esperado. Algunas semanas después, la misma película llegó a una importante plataforma de streaming y consiguió 50 millones de espectadores durante un solo fin de semana. El estreno en cines ya no había sido el verdadero acontecimiento comercial. En realidad, había funcionado como publicidad para el estreno que vendría después. Detente y observa el panorama completo por un momento. El cine es un negocio construido alrededor de un producto por el que nunca recibe el pago completo. La película atrae al público. El estudio se queda con gran parte de los ingresos de las entradas y la sala sobrevive gracias a lo que las personas compran una vez que están dentro del vestíbulo. Esa es una base frágil incluso durante los mejores años. Cuando asiste menos gente, y quienes todavía van seleccionan únicamente 2 o 3 grandes estrenos, toda la estructura comienza a debilitarse. Menos clientes significan menos ventas en la dulcería, y menos ventas significan menos dinero para cubrir las enormes deudas adquiridas durante los años de cierre. En realidad, no estás en el negocio de proyectar películas. Estás en el negocio de mantener a una persona el tiempo suficiente dentro del vestíbulo para venderle una bebida de $9 y esperar que suficientes espectadores hagan lo mismo para sostener un edificio cuyo funcionamiento cuesta millones. Veamos dos escenarios. El primero es un cine independiente de 2 salas, cuya inversión inicial puede ubicarse entre $500,000 y $1,5 millones. En esta escala, los alimentos y las bebidas pueden llegar a generar entre el 70 y el 80% de los ingresos, porque un operador pequeño posee muy poco poder para negociar con los grandes estudios. Si controla cuidadosamente los gastos, mantiene una estructura reducida y trabaja en una zona sin grandes competidores, puede obtener una ganancia modesta pero real. Para lograrlo, debe tratar las películas como el producto de atracción y depender de la dulcería para obtener beneficios. El segundo escenario es un gran complejo perteneciente a una cadena nacional. Tiene decenas de millones invertidos, formatos premium, cientos de asientos y una marca capaz de fijar precios en todo el país. Una sola ubicación puede generar decenas de millones de dólares al año, pero sus gastos también alcanzan esa escala. Necesita personal para múltiples turnos, mantenimiento constante, renovaciones tecnológicas y pagos de intereses antes de que un solo dólar llegue a los propietarios. Las grandes cadenas tienen la escala a su favor, pero también cargan con balances financieros que juegan en su contra. Y en este momento, para la empresa más grande del sector, el peso de la deuda está superando las ventajas de su tamaño. Las mismas pantallas, los mismos márgenes en las palomitas y el mismo modelo con 100 años de antigüedad. La diferencia entre un año saludable y uno de crisis no depende necesariamente de algo que ocurra dentro del edificio, sino de cuántas personas decidieron quedarse en casa esa noche. Durante décadas, IMAX tuvo un propósito sencillo: hacer que la pantalla fuera tan grande y la experiencia tan impactante que ningún hogar pudiera competir. Durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Pero esa barrera se reduce cada año. Hoy, un sistema de cine en casa con proyector 4K, sonido envolvente y una pantalla del tamaño de una pared puede costar solo algunos miles de dólares. Lo que antes era exclusivo de las salas comienza a estar disponible para cualquiera que tenga una habitación libre y suficiente presupuesto. Por eso los cines que realmente están prosperando ya no son los que compiten únicamente por tener la pantalla más grande. Son los que entendieron que deben ofrecer algo que ninguna plataforma de streaming puede reproducir. Una sala llena de desconocidos reaccionando juntos ante la misma experiencia. Una multitud gritando durante una película de terror. Una sala repleta de niños viendo una película animada o cientos de personas riéndose al mismo tiempo frente a la misma escena. Porque al final, la verdadera ventaja del cine no está solamente en la pantalla. Está en compartir una emoción con todos los que están sentados a tu alrededor.